¿Cómo estás viendo la situación, primero? Obviamente que reitero la condena al hecho bajo el estupor que provoca una situación de esta, obviamente. En segundo lugar, sobre la seguridad de la vicepresidenta, el gobierno no solo no ha dicho una palabra, sino que ha dicho de que el protocolo ha funcionado fenomenalmente bien. Entonces lo que hay que saber es si ponerle una pistola a 2 centímetros de la cabeza es para poner a prueba el protocolo o en realidad falló la inseguridad. Lo único que sabemos es que el ministro de Seguridad anda dando vuelta por Nueva York, pero nunca pisó en la Cámara cuando le requerimos su presencia y el gobierno hasta ahora no ha dado ninguna respuesta oficial sobre la seguridad. Lo otro, esperemos que la justicia encuentre todas las razones y todos los motivos. El gobierno, cuando apenas pasó esto, ocurrió esto, en la voz del propio presidente, en su discurso, planteó que esto tenía que ver con el tema de los discursos de odio y que se bajaba desde la oposición, la justicia y los medios un clima de odio que poco más, poco menos le ponía la pistola en la mano a Sabac Montiel. ¿Qué opinas de esto? De una enorme irresponsabilidad y chatura tratando de ser el presidente. No es la primera vez que comete la misma torpeza y la respuesta fue la que dio, ¿no? Imaginemos por un segundo si el que le pegó un tiro a Reagan, la respuesta de Reagan hubiese sido a los gritos fueron los demócratas. O imaginemos cuando le pasó a De Gaulle que hubiese gritado no es la izquierda o la derecha. O cuando le pasó a Alfonsín. Entonces, en realidad lo que hizo el presidente fue automáticamente convertir esto en un acto de gracia de él hacia Cristina. Entonces, ¿qué hizo? Decretó un feriado para hacer un acto del frente de todos y no para analizar la gravedad de lo que significaba el hecho. El gobierno, Alberto Fernández y muchos dirigentes hacen una comparación entre lo que pasó en esa plaza y la de Alfonsín, ¿no? Después de lo cara pintada. Vos como radical, ¿cómo lo ves esto? Y en segundo término, ¿qué diferencias encontrás entre un episodio y el otro? No, es enorme. No se pueden comparar las cosas. Lo mismo que acaba de reiterar en Naciones Unidas, ¿no? Ante el plenario de todo el mundo, el presidente. Yo creo que él agrede la memoria, porque en realidad acá no se ha roto ningún acuerdo social entre la democracia por lo que le sucedió, que es grave a la vicepresidenta. Sí, porque anteceden a eso hechos gravísimos, ¿no? El primero de ellos, uno de ellos, que sobre el cual la sociedad ya no discutía, era el atentado al AMIA, del cual todavía no sabemos la verdad, y en realidad firmaron el memorándum con Irán. Lo mismo pasó con la Embajada de Israel, o lo mismo ocurrió con el atentado a Alfonsín, o tantos otros. Entonces, creo que ese ombliguismo que hacen de la gravedad de un hecho para convertirlo en un capital propio, en el acto lo desmerece. Si a eso le sumás la opinión del presidente del bloque, Mayans, en el Senado, para una porción de la sociedad que no cree en nada o que está fatigada socialmente y que cree que esto fue armado, no es mi caso, todo lo contrario, sí, ¿no? Lo que hacen es aumentar esa incertidumbre y esa sospecha. Entonces creo que de un hecho que todavía merece respuesta de seguridad por parte del poder y de la justicia de la verdad, lo que tratan de convertir es un hecho épico y lo convierten en una cosa absolutamente muy trucha. Ahora, concretamente sobre la plaza del 2 de septiembre y la plaza de Alfonsín, ¿qué cosas diferentes ves específicamente de los liderazgos, por ejemplo, de Alberto y Alfonsín, ¿no? No, pero tremendo. Imagínense por un segundo quiénes estaban parados en la plaza al lado de Alfonsín. Además, es otra dimensión. Ahí lo que se estaba hackeando era la democracia. Cada hecho que sucedía en el país se lo vinculaba a que la fragilidad de la democracia conquistada se convirtiera en fortaleza. Y esto lo que hizo fue a un hecho grave convertirlo en un acto partidario. Ahora, en aquella plaza estaba Cafiero, estaba la política, convocó a todos los sectores. Yo entrevisté la semana pasada a Chino Navarro. Sí. Y me decía, a mí ningún presidente me tendría que haber convocado. Si esto le hubiese pasado a Macri, yo hubiese agarrado a los militantes que tenía alrededor y hubiese marchado a la plaza igual. Claro, con la convocatoria que había hecho el día antes el presidente, muy bueno, ¿no? Había que ir igual a la plaza cuando te decía que vos eras el responsable de lo que había sucedido, en menos de 2 minutos. Por favor,
para leer un documento donde construyeron el odio como, como el justificativo de la existencia del otro. Es no hay forma de sostener lo que hicieron. Ahora, planteaste que esto puso en peligro la democracia, lo que pasó, compromete la democracia, ¿fue un ataque a la democracia? No, que va a ser un ataque a la democracia, por supuesto eso no le quita gravedad al hecho. Fue un ataque muy fuerte a la vicepresidenta, ¿no?, de la nación, obviamente. Eso da por concluido la gravedad del hecho, es absolutamente grave. La democracia como sistema es mucho más, ¿no? Y como tal, obviamente, tiene que tener respuesta también para todas las cosas. Pero acá no estábamos frente a un golpe de Estado, por favor. Te lo pregunto porque Mauricio Macri el fin de semana habló y dijo que se había reforzado la custodia, y hay en algunos políticos que estuve también hablando cierta inquietud, no sé si decir miedo, si decir temor, pero sí cierta inquietud de la seguridad. ¿A vos te pasó que tomaste alguna medida extra? No. ¿Pensás en que pueda haber alguna situación no he peligrosa? No he tomado ninguna medida extra yo, pero en algún momento sí tuve problemas cerca de mi domicilio, en Córdoba, así vinculado, pero no de esta naturaleza, ¿no? Pero ahora no. Lo que sí creo es que llevamos 2 años y medio de construcción de una enorme polarización sobre la que se sostiene el gobierno, y esa ha implicado cualquier tipo de agravio, insulto, ¿no?, frente a una sociedad que está con enorme fatiga social. Por supuesto que hay que desmontar cualquier nivel de agresión. Una cosa es la discusión con vehemencia, con convicción, con pasión, y otra cosa es prometerte fusilar a la Plaza de Mayo, como ocurrió acá en las discusiones políticas en 2 años y medio de este gobierno, ¿no? O sea que vos creés que los políticos no están en peligro y los funcionarios no No, están en nadie peligro. puede asegurar eso. No, yo no puedo asegurar eso. No puedo asegurar las conductas de personas individuales o colectivas, no estoy en condiciones. El que tiene que darnos tranquilidad de eso es el gobierno, que por lo pronto el ministro de Seguridad, el día antes que ocurrieran los hechos, dijo que se quedaran todos tranquilos porque estaba en manos de él la vida de Cristina. Fíjense dónde terminó. O escucharon a la vicepresidenta diciendo que si no era por los militantes de la Cámpora tampoco tenía seguridad. Entonces todos la Virgen y Dios. todos los interrogantes que hay respecto a la seguridad merecieron por parte del gobierno felicitaciones diciendo que está todo muy bien, y por parte del propio kirchnerismo un montón de incertidumbre sobre la responsabilidad del propio gobierno, ¿no? Claro. Yo lo pregunto también porque vuelvo a Macri y me obliga porque fue un dirigente de la oposición importante que habló y que puso, digamos, en letras concretas y en palabras concretas, que esta fue una banda de loquitos y que fue loquitos sueltos que atentaron contra la vida de Cristina, y el gobierno está detrás de la idea de que puede haber un complot, o detrás de la idea de que puede haber una mano que movió la mano de Sabac Montiel. ¿Tu mirada cuál es sobre esto? El gobierno va a buscar lo que sea por todos lados con tal de mantener el hecho. A ver. Porque es parte de su agenda política a partir del hecho grave que ocurrió. Pero en realidad yo soy de los que me inclino porque de ese tema termine de esclarecerlo la justicia, que nos diga qué es lo que ocurrió a los jueces. Perfecto, te voy a dar la última pregunta sobre este tema. ¿Qué reflexión te merece los personajes involucrados, el contexto en el que se movían y el país que está mostrando esta banda de los copitos? La verdad que no sé, pero para el país chato y mediocre que estamos es compatible que existan copitos, se ve. Digo, no digo que es compatible, pero fíjate que hasta ahora no se ha visto ninguna organización, copitos. Es decir, eso no le quita gravedad a los hechos, pero la verdad yo juego muy fuerte a que la justicia, confío mucho en que la justicia va a desentrañar absolutamente todo. ¿Y sabe por qué lo necesitamos? Porque este país ya perdió la memoria, perdimos lo de la AMIA, ¿no? Perdimos muchas cosas que quedaron con un grave impacto, con muertos, y se perdieron en los anaqueles de este país. No merecemos
que la justicia nos diga la verdad. Después del episodio tan traumático y tan grave, como reconocías vos que fue el ataque a la vicepresidenta, el oficialismo salió con la idea del diálogo, ¿no? De establecer un diálogo político y de, ante este escenario de polarización extrema, peligrosa y violenta, los políticos tenían que sentarse a hablar. ¿Qué reflexión te merece esto? Este gobierno se ha caracterizado, dentro de muchas cosas, por la degradación del valor de la palabra. Y obviamente que creo que el diálogo lo usaron como un acting, no como una vocación verdadera, y tan es así que creo que peligrosamente están degradando el instrumento más importante que tiene una sociedad en crisis y en una sociedad moderna, y en el valor de la política, que es dialogar. Han destruido el valor del diálogo, por eso está absolutamente sospechada cualquier tipo de convocatoria. En segundo lugar, porque dijeron que el diálogo era para bajar un cambio, para bajar un cambio vaya al mecánico. En tercer lugar, porque los diálogos se construyen, no se anuncian, y acá no se ha construido nada. En cuarto lugar, porque hay un lugar y un ámbito que es el Parlamento, y son las instituciones, son los partidos políticos, y una agenda. ¿Qué agenda existe? La única que se conoce de la agenda que le preocupa al gobierno es resolver los problemas de impunidad o vinculado a la justicia. Y en quinto lugar, porque el senador Mayans dijo que era necesario dialogar porque el atentado estaba vinculado al proceso judicial que llevaban adelante en este momento de vialidad con la vicepresidenta. Es decir, para cerrar, para mí, una sociedad que no tiene diálogo es una sociedad que está en peligro, obviamente, pero un gobierno que hace del diálogo la mayor devaluación de la palabra, me parece que es un gobierno que no te lleva a ningún destino. Ahora, ¿tuviste diálogo con Guado de Pedro o con alguien del gobierno? En esta oportunidad no, hablé una sola vez, que fue cuando la prórroga de las PASO como presidente de bloque, que se cumplió a los 30 días, después no. Pero yo no puedo considerar que es un diálogo institucional el diálogo de la cortesía amable que tenemos en el Parlamento. Sí, el llamado, por ejemplo, al radicalismo fue, por ejemplo, de Guado a Gerardo Morales, que es el presidente del radicalismo, tiene alguna razón, pero por ahí Amán es que no es presidente, no tiene ningún cargo específico en el radicalismo. A los efectos de usar el teléfono tiene derecho de usarlo para donde quiera. Lo que creo es que para mí hubiese sido más importante que el ministro hubiese recorrido un camino retractándose de las cosas que había escrito 24 horas antes, cuando habló de 3 toneladas de papel. A ese punto iba, 3 toneladas de editoriales, ¿no? De editorial, y puso en responsabilidad de los medios, de la política y de los opositores. Entonces, digo, pasó, y fue tan mal hecho que así terminó. ¿Terminó para usted esta operación de diálogo político? Lo que pasó en ese instante terminó, y no veo ninguna otra cosa. Pero en realidad, ¿sabes por qué te lo el digo? Parlamento es un ámbito. Déjame que te haga un punto ahí. Te lo digo porque hoy habló Larroque y un poco menos, fue el primero que había hablado de diálogo político, lo dio casi por cerrado, digamos. Bueno, al fin y al cabo la oposición no está mostrando voluntad de dialogar, entonces como no muestra voluntad de dialogar, no se pueden poner temas arriba de la mesa porque... Frente a la enorme crisis que vive el país y la falta de capacidad para resolverlo, yo creo que estamos a ver, no hay gobierno, estamos en un gobierno en automático, es decir, fluye, da vuelta, pero sin gestión. Es un gobierno que está ahí, dando vuelta, lo que imaginan todos los días y ponen la inteligencia al servicio de alguna iniciativa que pueda armar una agenda aunque dure 2 horas y que sea distractiva. Pero en realidad la agenda fuerte del país es la crisis del país. Es la crisis de la falta de reserva, la inflación del 7%, 100% de inflación, 19 millones de pobres, ningún plan de estabilización. Es decir, podemos narrar 20 más. Y la otra gran obsesión es resolver los problemas de impunidad con el pasado. Entonces, mientras tanto, toda iniciativa que se le ocurre a uno o al otro, no importa el cargo donde esté, lo tiran a ver cuánto duran. Han hecho una cuestión de prueba de ensayo y duración. Un globo de ensayo. Una prueba así, de ensayo y duración de lo que dicen por día.
imaginando de que la política corre detrás para responderle, y mientras tanto el país real, que no tiene ningún norte, que está cargado de incertidumbre y desconfianza, sigue sin saber qué rumbo vamos a tener. Tendría que rectificarse Guado de Pedro de ese tuit que mandó y para que demuestren sinceridad de la convocatoria de Diego, no sé. tendrían que retractarse otras cosas. No, pero ya no hace falta. ¿Te imaginas vos que hoy están dando vuelta alrededor del Senado para reformar la Corte Suprema? Le meten 25, 26 miembros. A ver, yo creo que... ¿No tiene miedo de que se le escape algún voto radical en eso? No se va a escapar, pero no es un problema que se escape un voto. Lo que demuestra es... No, sí que es un problema. No, sí, por supuesto, pero digo, quiero decir que el problema de fondo que tenemos, además, eso es un imposible, es un juego, un deseo, una obsesión con la cual llegó este gobierno y permanece este gobierno, y el presidente lo hizo agenda propia, a lo de la propia Cristina que lo llevó de presidente. Pero además nunca ocurrirá, porque si tuviese la desgracia de pasar en el Senado, eso no pasa en diputados, y además necesitan 2/3 para nombrar cualquier miembro. Eso es un imposible. Es solamente una parte épica para su propia tropa de un gobierno que cada día se disminuye con mayor legitimidad, la pierde a la legitimidad, ¿no? Ahora, ¿pero para qué hacen eso si saben que o no pasan diputados o eventualmente, si llega a pasar, no van a poder designar a nadie? Y bueno, mientras tanto sucede eso, nos hace hablar de eso. Y nosotros hablamos de eso. Hubo un periodista que en un momento contó que había como un atajo que podía nombrarse abogados o jueces como con jueces de esa corte. No se puede. No, en absoluto. Yo le repito la pregunta sobre el tema de los votos que pueden escaparse del radicalismo. No, olvídense, eso es un invento, son operaciones. No hay un voto del radicalismo. Acá, en todo caso, nuestra mayor preocupación, o por lo menos yo la tengo y lo vengo insistiendo, es que el desafío hacia adelante es que ya no está solo en la economía, sino que han demolido la estructura prácticamente institucional y de credibilidad en el país. Entonces, el desafío va a ser cómo reconstruimos la Argentina. Y reconstruir el país no solamente significa arreglar la economía, arreglar la inflación, sino también recuperar confianza, credibilidad y recuperar el valor de las instituciones, que la gente le tenga miedo a la ley, que la sociedad le tenga miedo a la ley, que el poder signifique ejemplaridad y no que el gobierno vaya por encima de la ley como lo hacen hasta ahora. Hay que pensar que el kirchnerismo, la filosofía del kirchnerismo siempre fue que el que tiene el gobierno es una mayoría superior a la de los otros poderes porque te votó la gente. Entonces creen más en una democracia plebiscitaria que en una democracia de funcionamiento republicano. Entonces, con eso han seguido al trote, pero creo que eso termina, que finaliza. Me parece que hay hartazgo moral en la Argentina. ¿Qué significa eso? Hartazgo moral. La gente tiene anomia, tiene fatiga, definitivamente. Y además, el gobierno ya no tiene que darle a la sociedad. Es decir, la mayor irrelevancia a que han llevado a este país se demuestra cuando el presidente tiene que ir a hablar al principal foro del mundo, como fue en Naciones Unidas. Mostró la irrelevancia mayor en la que han dejado a la Argentina frente al mundo. Se ha viralizado más la guitarra con el presidente que su mensaje, que menos mal, ojalá nadie lo haya escuchado. ¿Por qué tanto? Y porque yo creo que fue contradictorio en sí mismo, cargado de ombliguismo, y además quiso conjugar republicanismo con fascismo, y además de eso, en el momento a donde el informe de Naciones Unidas muestra con claridad la tortura a que ha sido sometido sectores importantes de Venezuela, él va de abogado de Venezuela y de Nicaragua. Es decir, el mismo día casi. El mismo día, prácticamente. Es decir, ¿cómo eso podríamos significar? Ahora eso es grave. 10 cosas más. Es gravísimo, por eso digo que le han sometido a la Argentina a la mayor irrelevancia. Y recuperar eso en el mundo es recuperar prestigio, no solamente ir a buscar plata. Ahora, Mario, vamos a... Si no, no hay inversión en un país. Claro. En un país nadie viene, ¿a qué va a venir? Vamos a la parte que les toca a ustedes, ¿no? Sí. Que así como
reciben palos, nosotros también un poquito para ustedes Hay de todo. corresponde, ¿no? Pero por supuesto, sí. Macri dijo hace poco que no hay que hacer el juego al radicalismo en el Congreso, que supuestamente el radicalismo tiene ciertas propensión a votar leyes que termina generando más Mira, gasto yo he sido público. presidente del Interbloque durante 6 años. Sí. No lo soy ahora, soy de mi bloque. Durante el gobierno de Macri también. Y durante el gobierno de él hicimos el aguante, ¿no? Y estuvo, yo diría que en política uno hace las cosas por convicción, no tiene que pedir agradecimiento, esas cosas nacen solas. Pero el aguante fue un interbloque donde no era un gobierno de coalición, sino que era un gobierno de coalición parlamentaria, donde obviamente había radicales en el gobierno, y no vayas a creer que siempre cuando uno está en el gobierno vota lo que tiene ganas de aplaudir, ¿no? A veces hay necesidades que hay. En segundo lugar, ¿Es desagradecido? nosotros... ¿Es desagradecido, No, Macri? yo no califico, cada uno es dueño de sus conductas, no, en absoluto. ¿No es consecuente con ese aguante que le hicieron durante su gobierno? Acabo de decirte que uno hace las cosas por convicción, no por reciprocidad, por lo menos yo. Y después hemos convivido. Obviamente que el secreto de una coalición es administrar las diferencias, ¿no? Pero quiero decir que la mayoría de las leyes, ahora en este tiempo, de las pocas sesiones o no que ha habido en estos 2 años y pico con pandemia o no, las hemos votado todos en conjunto, inclusive con dirigentes, lo del bloque del PRO. No sé concretamente a qué hace referencia. Hay algunas sesiones y algunas normas que aprobaron algunos diputados radicales que generó Por ejemplo, cierta... Y por ejemplo el tema de las prórrogas y el consenso fiscal, que hubo tres diputados... Te pregunté, profeso, eso, por eso. ¿Sabe por qué? Porque el consenso fiscal el 27 de diciembre del año pasado, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio resolvió con los 3 gobernadores del radicalismo y el gobernador jefe de gobierno de la ciudad, que la ciudad no firmaba el consenso fiscal porque lo que le pedían a cambio es que desista del juicio. De la Corte. Y se consintió y se aprobó y se hizo público que los 3 gobernadores del radicalismo que habían firmado, que tenían que firmar el consenso fiscal ese día, lo podían hacer. ¿Y por qué tiran esto? Lo podían hacer porque los 3 se comprometieron públicamente a que no aumentaban impuestos y así lo hicieron saber. Es más, son de las 3 provincias que están en los primeros 5 del ranking que menos política tributaria han sobrecargado sobre la gente. Es decir, que de aquel diciembre, si no, no hubieran firmado el consenso. Y el consenso se firmó además, y lo deben saber todos, el propio presidente Macri lo sabe, porque en estas condiciones... Parece que no. Pero en estas condiciones ahora, este consenso fiscal, más que todos otros, es una avenida de doble mano, donde las provincias se comprometen a algunas cosas, pero donde el gobierno central lo usa como extorsión, en este caso. ¿Por qué? Porque las compensaciones de deuda no se reconocían si no firmaban el consenso fiscal. Es decir, que nosotros llegamos con toda tranquilidad y el PRO sabiendo. El que diga del PRO que no sabía, o de otra fuerza política, que los gobiernos, los legisladores de los gobiernos radicales estaban autorizados, la autorización no es un tema formal, pero era conciencia de que debían acompañar a sus gobernadores porque convalidaban lo que está cometiendo una cosa que no es cierta. Hay como una guerra de guerrillas ahí. Es más, el consenso fiscal lo acompañaron solo legisladores de las provincias donde gobernamos nosotros, e inclusive en el caso de Corrientes la diputada del PRO, que también es de esa provincia. Para mí es un tema, salvo que alguien quiera inventar una diferencia. No, porque también hubo, creo que fue el tema de cannabis que generó también conflicto, que generó conflicto también el tema de cultura. El tema de cannabis debe ser de los avances más importantes que se lograron con todas las autorizaciones en el gobierno de Mauricio Macri. Jujuy tuvo un desprendimiento muy fuerte. Es más, la seguridad sobre la planta estatal o no es obra de Patricia Bullrich. Ahora, Entonces, pero ¿por qué pasan estas cosas que tiran como culpándolos de un afán populista al radicalismo? ¿Por qué pasa esto? Mira, yo soy... Si algo tengo claro es que de populismo no tenemos nada. Lo que tenemos sí los pies sobre la tierra. Entonces, tengo absolutamente claro hacia dónde va el mundo, sabemos.
Sabemos qué es lo que pasa con el mundo del conocimiento, sabemos qué pasa con el equilibrio fiscal. Digo por qué. Vean las provincias nuestras que gobiernan, aquí hay que contrastarlas. Vayan a ver Jujuy, desmadrada durante casi 40 años del peronismo. No solo el equilibrio fiscal, no solo las inversiones, no solo las empresas que han venido de todo el mundo, no solo lo que está sucediendo con la energía, no solo lo que va a suceder con el litio, las empresas extranjeras que vayan a Corrientes a ver lo que significa en materia impositiva, vayan a Mendoza. Es decir, para nosotros las gobernaciones del radicalismo, las gestiones en las provincias son un estandarte hacia dónde debería ir la Argentina, no tengo ninguna duda. ¿Distinto del de la ciudad? No, en absoluto, son realidades absolutamente distintas y creo que la gestión de la ciudad en un contexto distinto también es una gestión de la Gran 7. Lo decía, recién le preguntaba si hay como una guerra de guerrillas ahí adentro, No, Juntos por el Cambio, hay algunos codazos, ¿qué es lo que está pasando? No, porque lo que se ve es que hay pelea, hay roces, hay discusiones, ¿hay peligro de ruptura? No, es una coalición. Tenemos identidades, orígenes distintos y obviamente lo que creo es que hay que administrar las diferencias. Yo soy de los que más he dicho que me parece que con mucha anticipación se pusieron las energías al servicio de buscar candidaturas. Sí. Y me parece que la energía la deberíamos haber puesto Ya mucho está tiempo eso. antes, pero ya pasó. Ya pasó. Y por supuesto no niego que vamos a tener que tener candidatos. En algún momento teníamos una inflación de candidatos. Exacto. Entonces, pero de cualquier manera, mirá, siempre dije de chico, si hubiera estado en España me hubiera gustado ser torero, porque sé hacer la Verónica. Y creo que en la política hay que saber cómo levantar la capa frente a determinadas cosas, si no las convertís en un eje central. Entonces, administrar las diferencias, saber cuáles son las órdenes, las prioridades que nosotros tenemos que tener. Sí. Y qué es lo que nos demanda la gente, son 3 condiciones básicas de una coalición, que por supuesto tiene que prepararse porque va a ser gobierno. Y para prepararse para ser gobierno, mi orden de prioridades es tener un programa. Hablando de programa, en la última entrevista que hizo Macri planteó que 2 cosas controversiales. No hay que ponerle un peso más a aerolíneas, 1, y 2, hay que bajar el presupuesto que tenga la Argentina, un 20 o un 30%. Yo creo que hay que bajar el gasto, no tengo ningún tipo de duda, y que creo que tenemos que incrementar nuestras exportaciones y tenemos que bajar impuestos, porque tenemos la mayor presión tributaria que se haya conocido, no tengo ninguna duda, pero necesitamos recuperar confianza, credibilidad. Obviamente que un estado elefantiásico como el que tenemos no resiste más, porque lo único que se hace es ponerle la pata encima de la producción, y así estamos. Nos fumamos lo que quedó desde el 2019 de reserva, el campo le puso 20.000 millones de dólares más que se le acaban de ir entre los dedos al gobierno. Tengo absolutamente claro eso, y lo tenemos absolutamente claro, pero no tengo ninguna duda que hay un Estado que hay empresas que hay que revisarlas enteras. Nosotros por eso ahora... ¿Pero eso de no poner más un peso en aerolíneas, lo cree? Comparto absolutamente de que no podemos tener una empresa deficitaria de 700 millones de dólares por año. Es una locura eso. Además fue un despropósito lo que se hizo con la competencia y con se llamó la revolución de los aviones, ¿no? La conectividad que tenía el país. No tengo ninguna duda que hay que prepararse para resistir a presiones, pero no es declarar la guerra, prepararse mentalmente, y lo mejor para eso es decirle la verdad a la sociedad antes. Yo creo que el tiempo que nos queda a nosotros, de Juntos por el Cambio, es saber que uno tendrá que hacer campaña, si bien es cierto, con una esperanza, pero una esperanza basada en la verdad como piso de la esperanza, porque no hay forma de producir ninguna transformación hacia adelante del próximo gobierno si no tenemos conciencia en la sociedad de la necesidad de la misma. Entonces hay que ayudar a crear esa conciencia, hay que decir la verdad, hay que explicarla. Pero una cosa distinta es bajar el gasto de aerolíneas, otra cosa es decir no pongo un peso, es distinto. Bueno, por supuesto que si lo ideal para mí es no poner un peso. Lo que estoy diciendo es que es inconcebible imaginar esto como está. No tengo ninguna duda. Mira, el secreto de la democracia, en los desórdenes económicos fatales como el de la Argentina, que está en el libro Guinness del mundo, y con un proceso inflacionario que tira para el 80-85% el año que viene, es
es conciliar en la democracia lo que hay que hacer, el Estado que necesitamos, el Estado, la sociedad que necesitamos, la educación que necesitamos, la seguridad que necesitamos, y que hay que conciliarlo con la gente, que la sociedad nos acompañe. El tema es ese apoyo popular o ese apoyo social que van a necesitar el gobierno que venga, sea radical, sea del PRO, sea incluso de Frente de Todos, sea el gobierno que fuere. Las reformas que van a necesitar aplicarse van a generar mucha resistencia. El peronismo suele encontrar herramientas o elementos como para poder soportar las presiones. Déjeme que haga la pregunta esta. ¿Están preparados? ¿Cree que está preparado Juntos por el Cambio para resistir la presión que van a tener? Ejemplo de sindicalistas con paros nacionales, de Moyano, de los Pablo Viró, que ayer dijo que si llegan a hacer eso que dijo Macri, le van a parar la aerolínea. No hay dos opciones, hay una. Y eso es necesario que la sociedad, si la sociedad te acompaña, perdé cuidado que hasta los que organizan los paros acomodan el cuerpo, ¿no? Si la sociedad... Con Macri no lo demostraron. No, al contrario. Y quizás nosotros también tenemos que ver si algunas pelotas que iban adentro las metimos afuera, que iban afuera las metimos adentro, pero independientemente de eso. Pero volver a ese mundo salvaje... Pero estamos pensando que los que no se comportaron como uno quería en otro momento se van a comportar como uno quiere en el futuro. Y no hay ningún elemento que muestre que eso va a pasar. Es una profesión de fe. No digo que vaya a pasar, pero me parece que si hay mucha conciencia en la sociedad, si la gente avanza en la comprensión, la situación va a ser distinta. Vamos con un Moyano, o con un Viró, o con, no sé, un Baradel. Como ejemplos concretos de sindicalistas Vamos a ver a dónde están. Al Baradel que se hizo famoso fue el Baradel que apagó las luces y cerró las escuelas. Y volvió loca la educación. Y nos puso los peores niveles, ya sea en Buenos Aires, pero con su conducta la trasladó a todo el país. Vamos a ver si ese Baradel va a existir en términos políticos y de representación. Porque cuando se producen grados de conciencia y de avance en la sociedad, no es que se hace en la gente independiente y no abarca todo porque nosotros estamos en el quinto subsuelo. Hay que entender de que el kirchnerismo solamente mira para un costado lo que hace Massa o intenta hacer Massa porque sabe que lo que tenía por delante es un precipicio, a pesar de que eso es solamente un plan aguante, ¿no? ¿Y con un Moyano? ¿Y con un Moyano? Otro nombre, habrá comprensión, habrá que... Yo no estoy hablando de que no hay que hablar. ¿Utópico? ¿No es un poco utópico? Hay que tener una mayoría parlamentaria importante, por supuesto, y yo creo que hay que abrirse y hay que buscar coincidencia. Por eso dije que de lo que se trata es de un programa de recuperación de la República, de reconstrucción de la República. Te diría más, a lo mejor muchos no coinciden, pero la Argentina está a 40 años de democracia, seguramente esa reconstrucción significa la segunda transición de este país, porque nos estamos cayendo del mundo. Esa es la verdad absoluta. Los políticos, los buenos políticos en general, como es el caso suyo, no es un elogio, es una descripción, una de las virtudes que tienen es imaginar el futuro y conquistarlo o crearlo. Sí, por supuesto. ¿Ese futuro Mario Negri lo ve con Macri y con Cristina? ¿El futuro próximo? No le pongo nombres. Francamente digo, no es que quiera eludir la pregunta. Lo veo con una sociedad, las sociedades no se suicidan, que va a resistir, que hizo piso. Es una sociedad que va a apostar al cambio, ni que le vas a poder prometer futuros infinitos que van a venir en 24 horas porque tampoco te van a creer. Nosotros tenemos que subir prácticamente el Everest descalzo. Entonces, confío mucho. Por supuesto, me preocupa que un montón de gente joven cree que ese futuro no va a existir y comienza a irse del país, ¿no? Lógicamente. Pero ahí tiene mucho que ver con los mensajes que demos nosotros. Por eso creo... No me está respondiendo, Mario. Es con Cristina y... No, dije que no quiero hablar de personas. No digo independientemente, porque yo no sé qué destino quieren hacer cada uno. Claro. Tienen el ejercicio de la libertad. Pueden tener deseo de hacer lo que quieran. Lo que creo que el futuro de la Argentina no está en colocárselo en las manos de una persona. Creo que hay un hecho colectivo a construir.
donde se incorpora la sociedad, donde tiene que haber acuerdo de la dirigencia política, donde tiene que haber ejemplaridad, donde nosotros como oposición tenemos que ser la idea de la contracara y no del espejo del gobierno. Tenemos que cuidarnos muy mucho en la sintonía y no engancharnos diariamente en responder cualquier cosa que el gobierno nos tira a la calle. Tenemos que pensar siempre que hay que interpretar lo que está pasando abajo, qué pasa con la educación, hacia dónde va el mundo. El mundo del 2019, cuando nosotros dejamos el gobierno, no tiene nada que ver con el mundo de hoy. La geopolítica no tiene nada que ver después de la pandemia. Es decir, tenemos un gobierno... La guerra, ¿no? Tenemos un gobierno... usa la guerra el gobierno para todo, ¿no? Parece que estuvieran por tomar la frontera en Argentina, en la forma que lo usa. Pero es más, han mandado una carta de intención para engancharse a los BRICS. No es que pero ¿tienen sentido de la oportunidad? Los BRICS, aquellos que conocimos nosotros, y el conflicto que tiene Estados Unidos con Rusia. Y usted tiene que viajar, ahora viajan a Estados Unidos. Con Europa, y a su vez India con China. Y a su vez están dentro de los BRICS, pero tienen 4.000 kilómetros de disputa entre ambos países, ¿no? Entonces, ¿cuál es la política? Si nosotros tenemos un pasante en la política exterior argentina, conducida, mire si no hay que reconstruir eso. Entonces, confío mucho, el futuro de las sociedades en crisis se aleja cuando uno apela a la magia de depositar en una persona la construcción del mismo. Si nosotros no tenemos un hecho colectivo y no tenemos un programa que interprete la realidad, es decir, la coalición, discutir si la coalición es chica, es grande, cómo se hace, no sirve para nada frente a la inmensa gravedad que tienen los problemas de la Argentina, los trazos gruesos, la pobreza al 50%, sino sobre el programa. Acá no puede haber nada escondido. En una coalición tienen que ponerle la firma todos los que la integran para saber que se hacen responsables de lo que en ese programa hicimos. Pero la diferencia entre la propuesta de Gerardo Morales, la propuesta de Manes, la propuesta de Larreta, de Bullrich, o incluso del propio Macri, no es lo mismo. No, hay que conciliar. Es más, muchos son antagonistas, ¿no? No, dije que hay que administrar las diferencias. Por eso digo, y eso se debe poner un orden de prioridades en un programa. Hablando de eso, el tema de las PASO, el gobierno ya tiene los votos en la Cámara de Diputados, dicen. Usted conoce más que nadie. Si me presta la virómetro. No, por eso. Más que nadie conoce lo que es el poroteo de una votación difícil, apretada, compleja. ¿Tiene los votos el gobierno para aprobarlo? Y están bordeando ahí, dando vueltas, sí, pero independientemente de eso, yo creo que... Espere. Sí. Están bordeando. ¿Cómo que están bordeando? No, digo... ¿Tienen la posibilidad? En las lecturas, yo creo que existe la posibilidad de que puedan avanzar con esa enorme tropelía institucional. ¿Este era el gobierno del diálogo? Por eso digo que es un acting. Cada vez que volvemos a una reflexión de la modificación de un hecho institucional, la justicia, la corte, las PASO, lo que sea, y uno recuerda que una persona se levantó a las 6 de la mañana y en vez de bostezar dijo dialoguemos, era un acting. Está absolutamente claro que era un acting. Entonces, es una tropelía institucional. Lo único que le agregan es degradación institucional. Pero espero que no ocurra, que tengan un grado de sensatez. Digo, pero porque en Chubut pasó algo complicado. No, ya podemos hablar de eso. Sí. Inclusive, si eso ocurriera, bueno, otra prueba de fuego para Juntos por el Cambio. Ahora, si nosotros no somos capaces de resolver nuestro propio mecanismo, ¿cómo vamos a hablar de gobernar? Tengo certeza de que vamos a poder hacerlo. Bien. Vamos a poder hacerlo. En una de esas, ellos se quedan violando la ley y nosotros, con reglas de juego, en una interna nacional donde participen todos los argentinos que no sean afiliados al Frente de Todos o a otro partido. Ahora vamos a ir a eso. Lo que pasó en Chubut fue una situación complicada, ¿no? Todavía no ha concluido, pero de cualquier manera, a ver, tiene 4 patas, relincha, parece un caballo, ¿no? Entonces, si vos tenés en San Juan un gobernador que se presentaba como la renovación dentro del peronismo y no solo eliminó las PASO, sino que ahora va por el canal Volver, en blanco y negro, a la ley de Lema, que es la mayor estafa que puede ocurrir, cuando todos la han ido abandonando. Si vos tenés que en Catamarca siguen el mismo propósito, si tenés lo mismo que pasó en Salta, otro gobernador también joven, era la renovación, fíjate cómo adecúan las instituciones a lo que necesitan,
obviamente que están marcando un camino en qué dirección quieren ir. Es decir, para ellos, en definitiva, la ley, lo institucional, es un insumo, como si fuera un merchandise. De acuerdo como sea, intentan usarlo o no. Entonces, por eso sí creo que absolutamente que es un peligro, sea donde sea, ¿no? Fíjate vos que una provincia como Córdoba, con lo que significa Córdoba, ¿no? Tienen su constitución que llevó adelante el peronismo como propuesta de la provincia, ya, ¿cuánto? 15 años más, 20 años. Lleva la obligatoriedad de una ley de paso, nunca la reglamentaron. Nunca la reglamentaron, no existen pasos. Ahora, hablando un poco de Córdoba, ¿cómo está la situación en Córdoba? Porque hay varios candidatos. No, hay que apostar a que yo trabajo para eso, ¿no? Para evitar cualquier proceso traumático. En Córdoba son 24 años de gobierno y el tiempo pasa y se relaja y hay necesidad de alternancia y de cambio. Lo que sucede es que el gobierno, como todos los gobiernos, hacen cosas buenas, hacen cosas malas. Creo que está atravesando el peor momento el gobierno de Córdoba. Lo está atravesando en materia de inseguridad. Acaban de pedir la renuncia al ministro con hechos gravísimos. El ministro de Salud ha sido imputado por los hechos lamentables que ocurrieron y horrores en la maternidad infantil. Pero lo que ha hecho es mucha obra pública para que la pague el próximo gobierno. Han sido muy inteligentes en eso. El 90% de la deuda es en dólares. Estamos debiendo 400.000 millones de pesos que comienzan a vencerse en el 2023. Pero es claro, como Córdoba es una provincia productiva, magnífica, podría ser cualquier país de Europa, con desarrollo, con diversidad, con todo, la asignatura que está agregando es un cordón de pobreza muy grande alrededor de la ciudad, ¿no es cierto? Y después que hay una economía que inclusive, aún metiéndole lo que le mete el gobierno encima, en tributo, en impuestos, ingresos brutos son los más altos del país en Córdoba, se mueve igual, se mueve igual. Bueno, el gobierno lo atribuye como propio. Eso. Ahora ¿cómo va a haber cambio? ¿Cómo van a resolver esa tensión que hay? Bueno, porque muchos plantean que, por lo menos en los últimos periodos del peronismo, se concretaron básicamente las victorias porque la oposición tuvo problemas, ¿no? Sí, tuvimos problemas y en la cual... ¿Cómo no lo van a tener ahora? No, ¿Cómo van a encontrar una Estamos forma? aprobando un reglamento. A ver. Para resolver las diferencias, atento que no hay ley de paso. Exacto. Y bueno, un reglamento interno dentro de la coalición para eventualmente, si tiene que haber interna, que se resuelve y cómo es el mecanismo que lo vamos a hacer. ¿Y usted qué piensa? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Que hay que cuidarlo. Yo preferiría que no haya internas. Que no haya internas. Sí, porque es una gran tentación para el gobierno eso. Intervenir. Y se bajan del balcón, ¿eh? A ver. Se bajan del balcón de mirar. Claro, y si pueden, tratan de participar en formas indirectas o como sea, obviamente. 24 años de gobierno, se imagina lo que significa. Pero de cualquier manera... tiene una posición tomada, me imagino, por candidato radical, me imagino. Todavía no tiene, el radicalismo no ha definido todavía pretensión de candidato a gobernador, seguramente puede hacerlo o no. Luis Juez, de los que ya ha manifestado su deseo de candidato a gobernador, puede aparecer algún otro, no sé, en estos días. También hay que ver que... Porque Rodrigo de Loredo se supone que es el candidato que del radicalismo supuestamente... Podría ser, no ha manifestado su deseo tampoco. Pero de cualquier manera quiero decir... ¿Quién es más? No sé, veremos. Digo, siempre tiene que... Me esconde la carta. No, es que nadie me mete la sota abajo. Lo que digo, nadie puede decir que no se ejerce un derecho que puede estar dando vuelta ahí. Lo que sucede es que estamos muy atados a una agenda parlamentaria que, como corresponde a estos gobiernos, deciden cuando quieren, 90 días antes, cuando se vota. Claro. Es decir, que te cargan de incertidumbre. Sería bueno tener la certeza más o menos. ¿Las candidaturas presidenciales tienen que ser con fórmulas cruzadas o le gustaría que sea...? Mi opinión personal que va a ser difícil que no sean cruzados. Que no sean cruzadas. Sí, porque hasta ahora, inclusive desde que está la coalición, inclusive las elecciones parlamentarias, pero ¿cómo se resuelve las pasos parlamentarias han sido cruzadas. Pero ¿cómo se resuelve eso para una fórmula presidencial? Porque yo me imagino, por ejemplo, van a la interna del PRO, Macri, Larreta y Bullrich. Estamos hablando de situaciones,
cada fuerza política sabrá que lo que hace. Lo que digo es... ¿Llegarían a la interna con las fórmulas definidas? No, ordenemos. Primero, lo que estoy dando son opiniones personales, Sí, no hay opiniones nada personales. resuelto en la Mesa Nacional de Personales. Juntos por el Cambio. ¿Sí? Pero los antecedentes están indicando, por lo menos en las últimas elecciones, en todas las parlamentarias, ¿no es cierto?, que Sí. hubo, están indicando que donde hubo pasos dentro de Juntos por el Cambio fueron cruzadas Ujú. las listas. Sí. Es decir, a diputados Parlamentarias nacionales, es una senadores. cosa... No, por eso, digo, hasta ahora no Ujú. ha ocurrido otro caso, ¿no? Otro antecedente. Porque no hubo tampoco proceso interno, pero se buscará resolver de la manera más inteligente. Pero supongo que esa va a seguir siendo la vía, mi opinión personal, ¿no? Ujú. Teniendo en cuenta que puede ser que tengan que armar un operativo especial para hacer elecciones porque el gobierno las voltea. Aún así, Aún así. aún así. Es más trabajo para nosotros, pero hay que Pero en la hacerlo. provincia de Buenos Aires, por ejemplo, usted conoce bien el radicalismo nacional, están complicados en la provincia de Buenos Aires, ¿no? No, Hay un candidato lo que está competitivo complicado todavía. en general son los bonaerenses como viven, que es más jodido eso. Sin dudas, pero hablo del radicalismo en Y no vaya a especial. creer que el peronismo está menos complicado en Buenos Aires. No, por lo menos tiene candidatos No. consolidados. No, El PRO no. también tiene lo suyo, No. pero el radicalismo no hay un emergente que digan, bueno, este es el candidato que puede ser. No sé, no he conversado ahora que quién puede ser el candidato a gobernador o Digo, no. porque es difícil que sin tener candidato en provincia de Buenos Pero Aires pueda aspirar a una presidencia. el radicalismo de Buenos Aires ha crecido enormemente. Además, los candidatos a presidente influyen mucho también sobre la provincia Claro. de Buenos Aires, ¿no? Totalmente. A veces miran más Sí, para arriba. más para arriba, que ahí. totalmente. Pero de cualquier manera no descarto de que el radicalismo, supongo lo sabrán los bonaerenses, va a tener candidato a gobernador también. Es decir, además, tiene razones, Pero va a estar mérito y crecimiento para ofrecerlo. Pero ¿no? va a estar la lista 3, va a estar toda la tira del radicalismo con presidente, vice, gobernadores, legisladores, concejales, va a estar toda la tira completa. El radicalismo es un partido que tiene una geografía para poder conformarla, no es el problema ese. Lo que hay que ver es qué estrategia se decide y de qué manera, ¿no? Eso todavía no está definido. No, nada. eso no. Lo que Está está en borrador, definido, cualquier cosa puede no, pasar. lo que está definido a la convención claramente es que el radicalismo está en Juntos por el Cambio y va a permanecer en Juntos por el Cambio, eso sí. Vamos a las últimas dos. ¿Va a permanecer el radicalismo en Juntos por el Cambio? Hay tensiones y algunos Siempre. temen que esas tensiones terminen en algún tipo de ruptura. ¿No es el escenario que estás viendo vos? No sé si alguno, yo por lo pronto no me engancho. Digo, porque hubo un coqueteo de Manes con Schiaretti. Todos, que cada uno puede dialogar con el que quiere, no sé, mientras sean relaciones institucionales. Si nosotros respetamos nuestras reglas de juego, es lo que vale. Nosotros las respetamos Juntos por el Cambio. Sí. Después, no se puede ser troglodita en política. Es decir, hay juego, saludo, hablada, relaciones institucionales. Los gobernadores son los que más se cruzan uno con otro. Sí, total. Hay que entender los vínculos, dónde están, de qué manera. Lo que hay que tener es, cuando uno está tranquilo con su conciencia y está tranquilo con sus convicciones y tiene la certeza de que aún equivocándose o no, pero bueno, ha elegido el camino posible, tiene que tener tranquilidad. Yo parto de la base que lo que quiero es dormir tranquilo y no despertarme con sobresalto. Últimas dos. A todos con los que hablo les pregunto sobre el tema de la derechización famosa que hay en la política. Es un argumento que tiene el gobierno, ¿no? Pero sí hay un crecimiento importante, por lo menos lo que indican las encuestas, de figuras como Milei. Lo del gobierno, me hace reír, perdóname que te interrumpa, lo del gobierno es un amarracho, ¿no? ¿Por? La hundieron a la Argentina luchando contra el imperialismo, porque siempre tienen que tener un enemigo. Se le quemaba la cocina y no solo rajan a Estados Unidos, sino que piden dormir en la embajada. No tienen ningún tipo de problema. Falta que a Baradel lo designen cónsul ad honorem de Estados Unidos acá. Con el embajador estuvo. No, por Se eso- sacó la foto, todo. No, lo que quiero significar es que ha quedado muy atrasado el gobierno en la idea de cómo se acumula en política. Creen construir épica sobre cosas muy livianas. Es decir, están muy puestas a prueba y muy desmerecidas. Entonces no tienen discurso, los relatos se caen. Porque no A lo que tienen idea del iba país. concretamente con la pregunta, con el tema de la derechización, era un preámbulo para preguntar, digamos, si el país está preparado para una presidencia o para un Milei
en expansión y No sé, con... yo por lo general trato de no detenerme en esas cosas, te digo la verdad, porque creo que en las sociedades en crisis, con mucha fatiga y con muchos años como la nuestra, siempre hay emergentes, ¿no? Donde la gente dice, bueno, voy por acá, si por el otro no encuentro satisfacción. Digo, el discurso de el plan motosierra, No o le poner pongo... una bomba Sí, al Banco Central, insultar y decir barbaridades de los políticos, le pregunto por esas cosas. no, ¿No? pero a eso voy. No, yo no imagino que la sociedad quiera que vendan riñones, brazos, nada de eso. No, no. Por la economía está lleno de opinadores de economía y de todo. No es lo que más me preocupa a mí. En todo caso hay que acertar en el país con la economía. Pero lo Porque que... permea mucho entre los jóvenes, Sí, entre los más jóvenes. por eso mismo, por lo que acabo de decir, que sabe haber emergentes, ¿no es cierto?, en estas sociedades con mucha fatiga social, una tendencia. Lo que también me he puesto a ver, y lo leo, estudio, indago, es que las sociedades cuando han tenido crisis de esa naturaleza y ha habido emergentes que trasladan un estado de bronca o no de la sociedad, que a veces no permanece, va y viene, ¿no? Porque también tuve en sube y baja. Lo que también se ha podido probar es que si el emergente llega, no ha podido gobernar. Han durado muy poco tiempo. Entonces, es como que el estado de insatisfacción de la sociedad frente a la no respuesta, obviamente, busca por un lado... Está Bolsonaro en Brasil ahí, ¿eh? Si me deja finalizar voy a decir eso. Perdón. Acaba de poner en la emergencia un emergente y después hay que gobernar. Y no se hace ni a los gritos ni dando órdenes. Se trata de el Estado, la democracia, la complejidad de la sociedad, el mundo. Entonces, es mucho más que eso. Y las instituciones. Brasil, me sacaste lo que te iba a decir. Nada es igual, ¿no? Brasil, bueno, la elección, está la pelea, Bolsonaro fue un emergente, pero no un emergente nuevo. Bolsonaro llevaba 25 años como ignoto diputado, quiero decir, para ubicarse en el tiempo. No sé qué pasará con el resultado electoral, pero quiero decir que Brasil sí tiene una diferencia con Argentina y muchos países. En Brasil puede pasar en la política las peores cosas y en la economía pueden no necesariamente pasar las peores cosas. Es decir, si la economía se pone en marcha como un elefante que se pone de pie, es un país que tiene moneda, es un país que tiene 300.000 millones de dólares de reserva. Acá Sergio Massa rasca el tacho para ver si le saca a los gringos algo y le dice, y bueno, te embromé, no te había dicho, para ver si llega a los 5.000. Brasil, su deuda es en reales. Nosotros no tenemos moneda, digamos... Contaba por lo de Brasil porque dicen que el kirchnerismo, a partir del resultado de Brasil, y si gana Lula, viene el operativo Cristina Presidenta. Yo no sé dónde reponen esas películas, ya no existen. La verdad digo, no existen. No sé, en algún barrio que alguien vaya y la vea, no existen. No existe esa la patria grande donde decía que atropellaban a todo. No existe. El populismo funcionó muy fuerte en Latinoamérica a partir de tener plata. Fue la década de los commodities, de mucho dinero. Entonces se hizo un populismo sin afirmar crecimiento, ni desarrollo, ni vincularlo al mundo. Y después, por supuesto, hay populismo como los de Orbán, ¿no es cierto?, que son de otro tipo. Pero eso pasó, eso no existe, no tiene posibilidad ni siquiera. Entonces yo creo que el kirchnerismo quiere... te está ofreciendo un futuro en el canal Volver. Ya no hay espectadores para ese canal. Porque hay que sacar 19 millones de pobres de la Argentina. O sea que el resultado, si gana Lula o no gana, no va a afectar. No, pero ya lo mostró Lula antes. Ya lo mostró. Es más, su candidato a vicepresidente no tiene nada que ver con el populismo. En todo caso está buscando una alianza de otra naturaleza, porque conoce Brasil, porque lo vivió a Brasil, porque la burguesía de Brasil, porque el empresariado de Brasil no le fue mal en esa época. Todo lo contrario. La final, ya con esto. La otra diferencia grande que tuvo
incorporó la primera gestión de Lula, incorporó desde la banquina a los que estaban ahí caídos a la sociedad. Y bueno, acá eso, lo que han eso hecho... se quieren emparentar, ¿no? ¿Eh? El kirchnerismo se quiere emparentar. Claro, eso. por eso no puede, porque acá lo que han hecho tienen que sacar de la banquina a los que tiraron ellos. Claro. Es muy difícil que logren eso. La final, el escenario que ve es un proceso terminando normal, con la fecha que corresponde, elecciones el año que viene. Que lleguen, que lleguen aunque sea con muleta. Que lleguen, aunque sea con muleta. Tienen suerte, que la oposición somos nosotros. Por el 10% de la frivolización del poder, por el 10% de lo que se hizo durante la pandemia y armar un programa sobre la cuarentena, por lo que se hizo con el Olivo Gate, por lo que se hace con cada viaje del presidente por el mundo, desde invitarlo a Putin a que venga a quedarse a vivir en la Argentina, a exagerar su participación con una frivolidad absoluta como lo que ha hecho en este último viaje, creo que tienen que llegar, aunque sea de muleta. Y no tengo ninguna duda de que si nosotros actuamos con humildad, con inteligencia, uno de los problemas de Juntos por el Cambio, problema o no, es que la medida en que el gobierno más se ha ido debilitando, es como que florecían más candidatos. Y no hay una cosa, no hay un vínculo automático. Insisto en lo que te dije al principio, Juntos por el Cambio necesita saber primero para sí, tener un programa para ofrecerle a los argentinos y que la sociedad vea que somos capaces humildemente de reconocer errores, imaginar un futuro que es el que tenemos ahora, que es muy distinto al que dejamos nosotros y al que teníamos en el 2015, ¿no? Y que lo podemos acercar hacia ese futuro, que podemos comenzar a transitar ese camino, a encontrar un rumbo. Macri habló de un primer tiempo en su libro, y algunos dicen dentro del PRO que se merece un segundo tiempo. ¿Se merece un segundo tiempo, Macri? Todo el mundo tiene derecho a pensar que tiene todo el tiempo. Es como cuando te preguntan a vos si tenés derecho a hacer política, no a hacer política. Son decisiones personales. Gracias, Mario. Un gusto.